Hola, quería Hola. preguntar cómo fue con este producto si a usted viene segunda vez. Sí, bueno, yo les puedo recomendar 100% Very Good, fantástico. Quiero contarles mi experiencia. Yo tenía mucha inseguridad al momento que estaba con mi pareja. Eh, ya estábamos por terminar finish, pero hemos probado este producto ambos, tanto él como yo, y nos ha ido súper bien, de maravilla. Yo me siento, tengo 50 años, pero me siento muy joven, me siento con mucha energía, tengo muchas ganas de vivir, veo los días diferentes. Les recomiendo, es un producto súper bueno, por eso me atrevo a hacer este video para compartir con todos ustedes. A nivel mundial quisiera que lo consuman, les recomiendo. Gracias, Mian. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias.